Si tú piensas que la vejez es un lugar de paz, déjame contarte que para mí se convirtió en un campo de batalla dentro de mi propia casa. Mis hijos, aquellos que llevé en mi vientre, que alimenté con lo poco que tenía, comenzaron a decirme que ya había vivido demasiado. ¿Y sabes para qué? Para hacerme creer que mi vida ya no tenía valor, que no necesitaba decidir nada, solo para que ellos gastaran lo que era mío, lo que construí con cada lágrima, cada noche sin dormir, cada moneda ahorrada al centavo. Y por eso hoy abro mi corazón, porque sé que muchas mujeres como yo quizás ya escucharon algo parecido y se quedaron calladas. Yo no me quedé. Mi nombre es Josefina Ramírez, tengo más de 68 años, nací en un pueblito cerca de San Luis Potosí, donde las calles son de piedra, las casas de adobe y el viento de la tarde siempre trae olor a maíz tostado y a café recién hecho. Crecí creyendo que la familia era un lugar de refugio, pero descubrí demasiado tarde que, a veces, es allí mismo donde una se hiere más profundo. Toda mi vida trabajé de sol a sol. Cuando quedé viuda, con apenas 42 años, pensé que no podría sacar adelante sola a mis 3 hijos. Pero lo logré. Hice tortillas para vender, lavé ropa para los vecinos, sembré en mi pedacito de tierra. Y nunca faltó un plato de comida en la mesa. Ellos crecían fuertes, estudiaban, y yo soñaba que serían mi apoyo en la vejez. Me repetía a mí misma, un día voy a descansar, un día ellos me van a cuidar. Pero cuando ese día llegó, la realidad fue cruel. Las primeras señales fueron pequeñas, casi invisibles. Uno de ellos, el mayor, llamado Esteban, empezó a decirme que ya no necesitaba preocuparme por nada, que ahora ellos cuidarían de mí. Al principio, eso sonaba a cariño. Pero pronto entendí que no lo era. Era control. Querían tomar mis decisiones. Elegir lo que hacía, dónde gastaba, con quién hablaba. Incluso el dinero de mi jubilación, que yo sudaba para ahorrar, se convirtió en motivo de pelea. Recuerdo una tarde calurosa, el sol pegaba fuerte en la ventana de la cocina, y yo estaba moviendo los frijoles en la olla cuando escuché a mi hija menor, Lucía, decir en voz baja a su hermano: «Mamá ya está vieja. ¿Para qué necesita tanto dinero? Si ya vivió demasiado, que lo deje para nosotros». Temblé por dentro, como si alguien me hubiera desgarrado el pecho. Era mi hija, la niña que tantas veces durmió en mis brazos cuando la fiebre quemaba su piel. Y ahora era ella quien decía que yo ya había vivido lo suficiente, como si mi vida fuera solo una cuenta que llegó a su fin. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo de madera de mi cuarto y pensaba, ¿será que es cierto? ¿Será que realmente ya viví demasiado? Pero pronto una llama se encendió dentro de mí. No, todavía respiraba, mi corazón todavía latía. Y mientras estuviera viva, tenía derecho a decidir. Mis vecinos siempre me decían: «Doña Josefina, usted es fuerte, nadie la tumba». Pero dentro de mi casa me trataban como un estorbo. Querían que me callara, que firmara papeles sin leer, que confiara ciegamente en ellos. Fingía que no entendía, pero cada palabra de ellos me cortaba por dentro. Hubo un día en que Esteban me miró, con esa manera fría que nunca antes le había visto, y me dijo: «Madre, ya vivió demasiado. Deje que ahora nosotros resolvemos». La frase se quedó resonando en mi cabeza, como una sentencia.
Y fue allí cuando comprendí, no querían protegerme, querían borrarme. Durante mucho tiempo lloré en silencio, escondida en mi cuarto, con miedo de enfrentar la verdad. Pero dentro de mí nació una fuerza que no sabía que existía. Tenía que contar mi historia, tenía que abrir mi boca, porque sé que no soy la única. ¿Cuántas madres en México, cuántas abuelas en el mundo, ya escucharon palabras así? ¿Cuántas fueron tratadas como si fueran un peso muerto, cuando en realidad fueron ellas las que dieron la vida, el sustento, el futuro? Hoy empiezo este relato no solo para aliviar mi corazón, sino para dar voz a tantas mujeres que quizás aún no tengan el valor de hablar. Y digo con toda la fuerza que tengo, no existe edad para decidir, no existe edad para soñar, no existe edad para ser dueña de lo que es nuestro. Y por eso tú que me estás escuchando ahora necesitas quedarte conmigo hasta el final. Porque esta historia es la prueba de que nunca es tarde para levantar la cabeza, nunca es tarde para decir, basta, nunca es tarde para retomar lo que nos pertenece. Asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campana para no perder ninguna de las próximas historias que pronto estarán por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Josefina Ramírez, y aunque mis manos tiemblan cuando digo estas cosas, no me tiembla la voz. Porque ya callé demasiado tiempo, después de aquella tarde en que escuché a Lucía y Esteban hablar como si yo fuera un estorbo, mi vida dentro de mi propia casa empezó a sentirse como una cárcel. No porque me encerraran con llave, sino porque me querían encadenada a su voluntad. Cada día se repetía la misma escena, yo cocinando, limpiando, cuidando de todo, y ellos diciéndome que ya no debía decidir nada, que lo mejor era dejar las cosas en sus manos. Un domingo, mientras preparaba mole con pollo, ese plato que siempre hacía en las fiestas familiares, Esteban se me acercó y, con un tono suave pero venenoso, me dijo, «Madre, ¿para qué guarda usted ese dinero en la cuenta? Déjelo a nosotros, lo sabemos manejar mejor. Usted ya no necesita pensar en eso». Me quedé mirándolo, con la cuchara de madera en la mano. Quise responder, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Mi corazón se apretaba porque entendí, en ese momento, que lo que buscaban no era cuidarme, sino disponer de lo mío. Al poco tiempo, comenzaron a traer papeles. Solo firme aquí, mamá, es para su tranquilidad, decían. Yo me negaba, pero ellos insistían. Una noche, Lucía entró a mi cuarto con un sobre en la mano y dijo, «Madre, no sea necia. Firme y ya. Nosotros sabemos qué hacer». Le contesté. Con calma, aunque por dentro me temblaba el alma, «Hija, ¿no recuerdas quién te sostuvo cuando tu padre murió? ¿Quién vendió sus aretes de plata para comprarte los zapatos de la escuela? Yo no soy una carga, soy tu madre». Ella se quedó callada, apretó los labios y se fue golpeando la puerta. Empecé a sentir que mi casa, esa que yo había levantado con esfuerzo, se llenaba de sombras. Mi nieto más pequeño, el hijo de Esteban, venía a jugar conmigo y a veces escuchaba las discusiones.
Una vez me abrazó y me dijo al oído: abuelita, no llores, yo te quiero mucho. Y esas palabras me daban un poco de fuerza, porque veía que al menos una semilla de amor quedaba en esa familia. Los rumores en el pueblo no tardaron en llegar. Mis vecinas me miraban con pena, como si supieran algo. Una tarde, doña Carmen, mi amiga de toda la vida, me tomó de la mano y me dijo: Josefina, se comenta que tus hijos andan diciendo que usted ya no está en sus cabales, que debería dejarles todo. Sentí que la tierra se me abría bajo los pies. ¿Cómo podían atreverse a inventar eso? Yo siempre fui clara de mente, nunca tuve problemas para llevar mis cuentas. Entendí que querían construir una historia para justificar lo que planeaban, quitarme lo poco que tenía. Ese día lloré en el patio, sentada en mi silla vieja de madera, mirando las bugambilias florecidas. Me preguntaba, ¿en qué momento mis hijos dejaron de verme como madre y comenzaron a verme como un estorbo? El dolor era tan grande que me dolía hasta respirar, pero también fue en ese instante cuando una voz interior me dijo: Josefina, si no hablas ahora, te van a borrar. Te van a quitar no solo lo tuyo, sino tu dignidad. Y decidí que aunque me costara lágrimas y soledad, no iba a permitirlo. Comencé a guardar mis libretas de ahorros en lugares distintos, a esconder mis papeles importantes, a estar atenta a cada movimiento. Ellos pensaban que yo estaba débil, que mi edad me había vuelto ingenua. Pero no sabían que la experiencia también da astucia. Una tarde de jueves, mientras tomaba café con doña Carmen, le confesé todo: me quieren quitar lo mío, Carmen. Dicen que ya viví demasiado, que no necesito nada. Ella me miró fijamente, con ojos llenos de rabia y ternura a la vez, y me dijo: Josefina, usted no está sola. Si necesita, yo doy testimonio de quién es usted, de lo que ha hecho. Nadie tiene derecho a tratarla así. Su apoyo fue un alivio. Por primera vez, sentí que alguien veía lo que estaba pasando, que no era yo la que estaba loca ni exagerando. Esa noche, al volver a casa, encontré a Esteban revisando mis cajones. Me miró sin vergüenza y dijo: Madre, es por su bien. No queremos que alguien la engañe. Yo lo miré directo a los ojos y, con una calma que me sorprendió a mí misma, respondí: el único engaño sería permitir que ustedes decidan por mí. Yo todavía sé lo que hago. Él apretó la mandíbula y salió sin decir más, pero comprendí que la guerra apenas comenzaba. Dentro de mí crecía un miedo inmenso, pero también una determinación nueva. Ellos podían querer hacerme pequeña, pero yo sabía que aún tenía voz. Y aunque la usara con dificultad, aunque me quedara sola, no iba a entregarme sin luchar. Después de aquella noche en la que encontré a Esteban hurgando en mis cajones, supe que la situación se estaba volviendo más peligrosa de lo que imaginaba. Ya no era solo un comentario al aire, una frase hiriente que podía ignorar, era un plan, una estrategia clara para quitarme lo que era mío. Y lo que más dolía era que ese plan no venía de extraños, sino de mis propios hijos. Empecé a notar cómo las conversaciones cambiaban. Cuando nos sentábamos a la mesa, ya no había risas ni recuerdos compartidos. Todo giraba en torno a mis bienes, a mis decisiones, a lo que, según ellos, debía o no debía hacer. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro sentía como mi corazón se rompía en pedazos. Una tarde, mientras hacía tamales para la fiesta de San Antonio en el pueblo,
Lucía se acercó con ese aire de superioridad que había adoptado últimamente. Madre, escuche bien, me dijo, cruzando los brazos. Ya está cansada, ya trabajó demasiado. Déjenos manejar todo. Usted no entiende de bancos, de trámites, de contratos. Me quedé mirándola, con las manos llenas de masa, y respiré profundo antes de contestar. Hija, no subestimes lo que una mujer aprende cuando ha tenido que luchar sola. Yo hice más cuentas con lápiz y papel que las que tú haces con esas máquinas. Ella rodó los ojos, suspiró con fastidio y se fue sin responder. Sentía que cada palabra mía era como hablarle al viento. No me escuchaban, no me veían. Para ellos, yo ya estaba de sobra. Pero dentro de mí algo empezaba a cambiar. Ya no lloraba tanto como antes, ahora me daba coraje. Y ese coraje me mantenía en pie. Los rumores en el pueblo crecían. Decían que mis hijos estaban ansiosos por vender la casa, que ya habían hablado con un conocido que trabajaba en bienes raíces. Cuando escuché eso, casi me caí de la silla. Mi casa, esa casa que construí ladrillo por ladrillo junto a mi esposo, donde cada rincón tenía una memoria. El patio donde los vi dar sus primeros pasos, la cocina donde tantas veces los alimenté. ¿Cómo podían siquiera pensar en venderla como si fuera una mercancía más? Fue entonces cuando busqué consejo en el padre Ignacio, el párroco de nuestra iglesia. Una tarde, después de misa, me acerqué a él. Padre, le dije con voz temblorosa, siento que mis propios hijos quieren desaparecerme, que me quieren dejar sin nada. Él me escuchó en silencio, y luego me respondió con suavidad, Doña Josefina, usted es hija de Dios, y mientras tenga vida tiene derecho a decidir. No permita que la callen. La dignidad no tiene edad. Sus palabras me dieron un poco de paz, pero también me hicieron pensar, si no me defendía, nadie lo haría por mí. Esa noche, mientras encendía una veladora frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en mi cuarto, tomé una decisión, iba a enfrentar a mis hijos, aunque me doliera. No podía seguir viviendo como si yo fuera un mueble en mi propia casa. Unos días después, se presentó la oportunidad. Esteban llegó con un hombre trajeado, con maletín en mano. Lo sentaron en la sala, y yo, desde la cocina, escuchaba cómo hablaban de la casa, de precios, de papeles. Mi corazón latía con fuerza, las manos me sudaban. Pero entré, levanté la cabeza y dije en voz alta, aquí no se vende nada sin mi consentimiento. Esta casa es mía y no voy a permitir que la traten como si yo ya estuviera muerta. El silencio se hizo pesado. El hombre del maletín carraspeó y se levantó apresurado, murmurando que regresaría otro día. Esteban me miró con rabia contenida. Madre, usted no entiende. Es por su bien. No, le respondí con firmeza. Lo que no entiendes tú es que mientras yo viva, nadie decide por mí. Esa fue la primera vez que les hablé de frente con esa fuerza. Temblaba, sí, pero no de miedo, sino de valor. Vi en sus rostros la sorpresa, porque no esperaban que me defendiera. Claro que después vinieron las represalias. Durante días, me ignoraron, me hablaban con frialdad, dejaban de invitarme a las conversaciones familiares. Pero en mi interior algo había cambiado.
Ya no era la Josefina resignada que lloraba en silencio. Ahora era una mujer dispuesta a pelear por lo que era suyo, sin embargo, a pesar de mi decisión, el dolor seguía allí. Cada vez que recordaba sus palabras, ya vivió demasiado, sentía una puñalada en el alma. ¿Cómo podían reducir mi vida a una frase tan cruel? No era solo por el dinero, ni por la casa. Era porque me estaban quitando el derecho a existir, a ser escuchada, a ser respetada. Ese fue el comienzo de una guerra silenciosa dentro de mi propio hogar. Una guerra en la que, por primera vez, comprendí que tenía que defenderme, aunque eso significara enfrentar a las personas que más había amado en este mundo. Después de aquella escena con el hombre del maletín, la tensión en mi casa se volvió insoportable. Ya no eran solo comentarios hirientes o miradas de desprecio. Ahora todo lo que yo hacía era cuestionado, todo lo que decía era minimizado. Me trataban como si fuera una anciana que había perdido el juicio, como si mis palabras fueran ruido. Sin sentido, Lucía comenzó a tomar el mando de las cosas de la casa. Decidía qué se compraba en el mercado, a qué médico debía ir, hasta qué ropa debía usar. Una mañana, mientras yo doblaba mi rebozo azul, el mismo que había usado en la boda de mi prima Mercedes, ella entró a mi cuarto y, sin pedirme permiso, abrió mi closet. Madre, ya no necesita tantas cosas. Esos trapos viejos ocupan espacio. Voy a donarlos. Le arrebaté el rebozo de las manos con la poca fuerza que tenía y le respondí, con la voz quebrada, no son trapos, hija. Son mis recuerdos. Cada prenda guarda un pedazo de mi vida. Ella me miró con fastidio, como quien mira a un niño caprichoso, y salió dando un portazo. Ese día me quedé abrazada a mi rebozo, con lágrimas cayendo sobre la tela. Me di cuenta de que no solo querían mis bienes materiales, también querían borrar mi historia, arrancar de mí todo lo que me hacía sentir viva. Esteban, por su parte, se volvió más frío. Apenas me dirigía la palabra. Cuando lo hacía, era solo para insistir en que debía firmar documentos. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me deslizó un sobre la mesa. Madre, fírmelo. Es solo un trámite. Abrí el sobre con manos temblorosas y vi que era una autorización para transferir la casa a su nombre. Lo miré a los ojos y, con el corazón ardiendo, respondí, prefiero morir de hambre que regalar lo que me costó una vida entera. Él golpeó la mesa con el puño, se levantó y se fue sin decir nada. Yo me quedé allí, sola, con el sobre en las manos y un nudo en la garganta, no sabía a quién acudir. Si hablaba demasiado, temía que mis hijos me acusaran de loca y me encerraran en un asilo. Esa era otra amenaza que usaban cada vez más seguido. Si no confía en nosotros, me dijo Lucía un día, la vamos a llevar a un lugar donde la cuiden mejor. La palabra, asilo, retumbó en mis oídos como un castigo. No porque tenga algo de malo, pero yo había cuidado a mi familia toda la vida. ¿Acaso no merecía terminar mis días en mi casa, entre mis cosas, con mis recuerdos? Fue entonces cuando encontré refugio en mis vecinas. Doña Carmen y doña Teresa comenzaron a visitarme con más frecuencia. Ellas sabían leer en mis ojos la tristeza que yo intentaba ocultar. Josefina, me dijo Teresa, no deje que le quiten lo suyo.
Usted tiene derechos. ¿Derechos? Respondí yo con amargura. ¿De qué sirven los derechos cuando los que te arrebatan todo son tus propios hijos? Ellas me apretaron las manos, me dieron fuerza. Y en esos pequeños gestos sentí que no estaba tan sola como creía. Los días pasaban lentos, como si cada hora pesara una piedra más en mi espalda. Pero también me fui dando cuenta de que el silencio no era la solución. Tenía que hablar. Tenía que gritar mi verdad, aunque eso significara romper con mis propios hijos. Una tarde, reuní valor y los enfrenté en la sala. Estaban los tres, Esteban, Lucía y mi hijo del medio, Mateo, que hasta entonces había permanecido callado, como si no quisiera involucrarse. Los miré a los ojos, uno por uno, y les dije, escúchenme bien. Yo no soy un mueble viejo que se puede arrinconar. Soy su madre. Lo poco o mucho que tengo me lo gané con mi trabajo y mis lágrimas. Y mientras esté viva, nadie me va a quitar mi derecho de decidir. Se hizo un silencio pesado. Esteban apretaba la mandíbula, Lucía cruzaba los brazos con desdén, y Mateo bajaba la mirada. Fue Mateo quien habló al final: Madre, no quiero problemas. Pero también creo que debería dejarnos ayudarla. Lo miré con tristeza, porque entendí que su ayuda no era más que sumarse a la ambición de sus hermanos. Ayudarme no es quitarme lo mío, le respondí con firmeza. Ayudarme es respetar mis decisiones. Salí de esa reunión con el corazón destrozado, pero también con más claridad. No podía seguir esperando cariño de quienes me veían solo como una carga. Tenía que ser fuerte, aunque me quedara completamente sola. Esa noche, mientras me sentaba en el patio a mirar las estrellas, sentí el aire fresco acariciar mi rostro y pensé: Josefina, todavía no te han vencido. Todavía respiras, todavía piensas, todavía puedes luchar. Y en ese silencio bajo el cielo mexicano, hice un juramento conmigo misma: nunca, nunca más me dejaría callar. Después de aquella confrontación en la sala, mi casa ya no fue la misma. El silencio se volvió más pesado, los rostros más duros. Yo sentía que cada rincón donde alguna vez había habido amor se llenaba ahora de desconfianza y frialdad. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se fortalecía. Ya no podía seguir siendo la Josefina sumisa que agachaba la cabeza. Mis días empezaron a girar en torno a pequeñas resistencias. Guardaba mi dinero en lugares distintos, escondía mis papeles en un costal de harina que ya nadie usaba, escribía en una libreta los recuerdos más importantes de mi vida como si quisiera dejar testimonio de que yo seguía siendo dueña de mi historia. Una mañana, mientras tomaba café en el patio, Mateo se me acercó. Tenía el ceño fruncido, como quien carga un peso grande. Madre, me dijo en voz baja, yo no quiero que esto se convierta en guerra. Pero entiéndanos, usted ya no tiene fuerzas para estar manejando todo. Lo miré directo a los ojos. Y respondí: fuerzas me sobran, hijo. Lo que no me sobra es paciencia para que me traten como si estuviera muerta en vida. Él suspiró, se pasó la mano por el cabello y no dijo más. Sentí que había un pequeño resquicio de duda en su corazón, pero no bastaba para cambiar las cosas. Lucía, en cambio, se volvió más agresiva. Un día llegó con un folleto de un asilo en Querétaro y me lo dejó sobre la mesa.
Mire, madre, allí estaría bien cuidada. Con médicos, con gente que sabe tratar a personas de su edad. Yo apreté el folleto entre mis manos y, con una rabia que me subía desde el estómago, le respondí: Lucía, ¿tú sabes lo que significa un hogar? Un hogar no se compra ni se cambia. Yo no necesito un cuarto limpio ni comida en un plato si eso significa perder mi libertad. Ella rió con ironía y dijo: la libertad no sirve de nada si ya no puede con su vida. Esas palabras me hirieron como un cuchillo, pero al mismo tiempo me encendieron un fuego adentro. La gota que derramó el vaso llegó una tarde de viernes. Esteban entró con un notario. Yo estaba en la cocina, moliendo chile para la salsa, cuando los vi. Traían documentos en la mano, y Esteban me dijo con voz firme: Madre, hoy es el día. Ya no puede seguir resistiéndose. Firme y déjenos resolver. Sentí que las piernas me temblaban, pero me enderecé y respondí: no voy a firmar nada. Si quieren quitarme lo mío, tendrán que hacerlo por la fuerza. El notario me miró incómodo, recogió los papeles y se fue apresurado. Esteban me lanzó una mirada cargada de rabia que nunca olvidaré. Esa noche lloré como no lo hacía desde que enviudé. Me senté en mi cama, con la Virgen de Guadalupe frente a mí, y le hablé en susurros: Virgencita, dame valor. No me dejes caer. Yo sé que todavía tengo derecho a vivir dignamente. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero en el fondo sentía que esa oración me daba una nueva fuerza. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir sola en esta lucha. Tenía que buscar ayuda más allá de mis vecinas o del padre Ignacio. Así que al día siguiente caminé hasta la plaza del pueblo y entré en la pequeña oficina donde trabajaba don Manuel, un abogado conocido por ayudar a la gente humilde. Don Manuel, le dije con voz firme, aunque mis manos temblaban. Necesito que me defienda. Mis propios hijos quieren quitarme lo mío. Él me miró sorprendido, pero también con respeto. Doña Josefina, usted no está sola. Dígame qué ha pasado y vemos cómo proteger sus derechos. Pasé horas contándole todo: las presiones, los papeles, los intentos de vender mi casa. Cuando terminé, me tomó de la mano y me dijo: lo que hacen con usted es injusto, y la ley la protege. No permita que la intimiden. Salí de esa oficina con el corazón un poco más ligero. Por primera vez, sentí que tenía un escudo, alguien que me respaldaría si las cosas se ponían peores. Al llegar a casa, encontré a Lucía esperándome en la puerta. ¿Dónde estaba?, me preguntó con tono inquisitivo. Donde tenía que estar, le respondí, levantando la barbilla. Ella me miró con sospecha, pero no preguntó más. Esa noche, mientras escribía en mi libreta, pensé: ellos creen que porque tengo 68 años ya no sirvo, que ya no pienso, que ya no siento. Pero están equivocados. La edad no me quita la dignidad. La edad me da experiencia, me da memoria, me da derecho. Y con esa convicción, cerré la libreta y me acosté. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo más fuerte: la certeza de que no me iban a doblegar tan fácilmente. La decisión de ir con don Manuel, el abogado, marcó un antes y un después en mi vida. No fue fácil. Sentía que al pedir ayuda estaba reconociendo que mi propia sangre me había traicionado. Pero al mismo tiempo,
Entendía que callar significaba dejar que ellos me borraran. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Cada vez que salía de casa para ir al mercado o a misa, sentía las miradas de mis hijos clavadas en mi espalda, como si quisieran controlar cada uno de mis pasos. Yo ya no caminaba encorvada ni con la cabeza baja. Ahora lo hacía con la frente en alto, aunque por dentro me temblara el corazón. Una mañana, mientras tomaba café en el patio con doña Carmen, escuchamos a Esteban hablando fuerte por teléfono en la sala. Decía frases como, sí, la casa está prácticamente asegurada, no tarda en ceder. Carmen me miró con los ojos muy abiertos y me susurró, Josefina, no se deje. Esa casa es suya, no deje que la vendan. Yo asentí en silencio, pero por dentro hervía. Esa misma tarde, don Manuel vino a mi casa para explicarme los pasos a seguir. Nos sentamos en la cocina, con el aroma de frijoles recién cocidos y tortillas calentándose en el comal. Él extendió unos papeles sobre la mesa y me dijo, Doña Josefina, lo primero es dejar por escrito que usted no autoriza ninguna transacción sin su firma. Así quedará protegido su patrimonio. Yo firmé con manos firmes, como si cada trazo fuera un grito de resistencia. Cuando Esteban llegó y vio al abogado en la cocina, se puso furioso. ¿Qué significa esto, madre? Me gritó, con la cara roja. Respiré hondo y contesté, significa que todavía estoy viva y que todavía decido. Él me lanzó una mirada helada, llena de desprecio, y salió dando un portazo. Esa noche casi no dormí. Me preguntaba si había hecho bien o si había encendido una guerra imposible de ganar. Pero luego recordaba las palabras de don Manuel y las de doña Carmen, la dignidad no tiene edad. Eso me daba fuerza. Lucía, por su parte, se volvió más fría que nunca. Empezó a dejar de hablarme, pasaba a mi lado como si yo fuera invisible. Una tarde, mientras yo regaba mis plantas en el patio, me dijo con voz cortante, Madre, ¿por qué hace esto? ¿Por qué nos pone en contra de usted? Le respondí con calma, mirando las bugambilias que florecían, no los pongo en contra. Hija. Ustedes solitos se pusieron. Yo solo estoy defendiendo lo mío. Ella no contestó. Pero vi cómo se mordía los labios, como si quisiera gritar algo y no se atreviera. Mientras tanto, Mateo seguía en silencio. Nunca me atacaba directamente, pero tampoco me defendía. Una noche, lo encontré en el patio, fumando a escondidas como cuando era adolescente. Hijo, le dije, dime la verdad. ¿Tú también crees que ya viví demasiado? Él bajó la mirada y murmuró, Madre, no es eso. Es que tenemos miedo de que usted se equivoque. Le puse la mano en el hombro y contesté, si me equivoco, será mi error. Pero no voy a dejar que otros vivan mi vida por mí. Mateo soltó un suspiro largo, como resignado, y no dijo más. Los días se volvieron una batalla constante. Cada conversación era una discusión, cada mirada era un juicio. Yo ya no me sentía en casa, me sentía en territorio enemigo. Pero aún así, me aferraba a mis pequeños rituales, preparar café por la mañana, encender una veladora cada noche. Escribir en mi libreta antes de dormir. Esas cosas me recordaban que seguía siendo yo, que no me habían arrebatado mi esencia. Una tarde de domingo,
después de misa, me encontré con don Manuel otra vez. Me contó que había escuchado rumores de que Esteban intentaba declarar que yo ya no estaba en mis facultades mentales. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Cómo puede hacer eso?, pregunté con la voz temblorosa. Es una estrategia común cuando quieren quedarse con los bienes de una persona mayor, respondió él con seriedad. Pero no se preocupe, usted está perfectamente lúcida. Y yo daré testimonio de ello si es necesario. Esas palabras me tranquilizaron, pero también me llenaron de miedo. Mis propios hijos querían declararme incapaz, como si yo fuera un mueble roto. Esa noche, mientras cenábamos, decidí enfrentarlos. Sé lo que están diciendo de mí en el pueblo, les solté, mirándolos fijamente. Dicen que ya no estoy en mis cabales. ¿De verdad son capaces de inventar eso de su propia madre? Hubo un silencio incómodo. Esteban bajó la mirada, Lucía frunció el ceño y Mateo no dijo nada. Si lo hacen, continué, no solo estarán robándome lo mío. Estarán matando lo poco que queda de nuestro lazo como familia. Me levanté de la mesa con la espalda erguida, aunque por dentro me temblaban las piernas. En mi cuarto, me senté frente a la imagen de la Virgen y pensé, si ellos me declaran loca, ¿quién me va a defender? ¿Quién va a creer en mí? Y entonces entendí algo, ya no podía esperar cariño de ellos, ya no podía esperar justicia en mi propia casa. La única manera de sobrevivir era aferrarme a mi voz, a mi verdad, y gritarla aunque nadie quisiera escuchar. Después de aquella cena en la que les dije de frente que sabía lo que andaban diciendo de mí, el ambiente en mi casa se volvió irrespirable. El silencio pesaba como plomo y las palabras, cuando aparecían, eran como flechas dirigidas a mi corazón. Yo sabía que mis hijos estaban tramando algo, pero no imaginaba hasta dónde llegarían. Un lunes por la tarde, mientras lavaba ropa en el patio, llegaron Esteban y Lucía con un médico. No me avisaron nada, simplemente aparecieron en la puerta. Madre, dijo Esteban con tono autoritario, el doctor vino a revisarla. Me quedé helada, con las manos mojadas y el jabón escurriéndose entre mis dedos. ¿Revisarme? ¿Quién les pidió eso? Yo no estoy enferma. Lucía se adelantó y respondió, es solo para confirmar que todo está bien. No sea terca. El doctor, un hombre joven con bata blanca y mirada cansada, me observaba con incomodidad. Me hizo preguntas simples. ¿Qué día era? ¿Cuánto era 2 más 2? ¿Dónde vivía? Yo contesté todo con claridad, pero sentía la humillación quemándome por dentro. ¿Lo ve? Le dije al médico. Estoy perfectamente lúcida. Lo que quieren es hacerme pasar por loca para quedarse con lo mío. El hombre bajó la mirada. Y no respondió nada. Tomó unas notas rápidas y se fue. Cuando cerró la puerta, los enfrenté con la voz temblorosa pero firme. ¿Cómo se atreven? Soy su madre, no soy una desconocida. Tanto desean mi casa y mi dinero que son capaces de inventar que estoy enferma de la cabeza. Esteban me respondió fríamente, madre, entiéndalo. Usted ya vivió demasiado. Es hora de que deje que otros se encarguen. Sentí que esas palabras me atravesaban como un cuchillo. Era la misma frase, repetida una y otra vez, como si quisieran convencerme de que mi vida ya no valía nada. Esa noche, no pude dormir.
Caminaba de un lado a otro en mi cuarto, con el corazón en un puño. Pensaba en mi difunto esposo, en cómo habría reaccionado al ver a sus hijos tratando así a su madre. Seguramente habría sentido la misma rabia que yo. Me senté frente a la Virgen y lloré como una niña. Pero entre lágrimas, hice una promesa: no voy a rendirme. Aunque me quedé sola, aunque me declaren loca, no voy a dejar que me borren. Al día siguiente, fui de nuevo con don Manuel. Le conté lo del médico y él, con gesto serio, me dijo: doña Josefina, esto confirma lo que temíamos. Pero no se preocupe, usted tiene testigos y yo puedo declarar que está en plenas facultades. No se deje intimidar. Sus palabras fueron un alivio, pero también me hicieron ver la magnitud de la batalla que tenía por delante. De regreso al pueblo, mientras caminaba por la plaza, varias vecinas se acercaron a preguntarme si estaba bien. Al parecer, mis hijos habían empezado a decir que yo ya no recordaba las cosas, que me confundía con facilidad. Era una campaña contra mí, hecha por quienes alguna vez fueron mi orgullo. Me dio tanta vergüenza que no supe qué contestar. Solo bajé la mirada y seguí caminando. En la noche, mientras regaba mis plantas, Mateo se me acercó en silencio. Madre, yo no quiero hacerle daño, me dijo en voz baja, pero tampoco puedo ir contra mis hermanos. Lo miré con tristeza, con un dolor que no cabía en mi pecho. Hijo, no necesito que vayas contra ellos. Solo necesito que seas justo. No me quites la voz. Él no respondió. Se quedó allí, de pie, con la mirada perdida, y luego se fue. Los días siguientes fueron una mezcla de resistencia y soledad. Mis hijos me hablaban cada vez menos, como si ya no existiera. Pero dentro de mí, la rabia se convertía en fuerza. Me repetía cada mañana: Josefina, todavía respiras, todavía piensas, todavía sientes. Eso basta para seguir de pie. Una tarde, doña Carmen me visitó con un plato de atole caliente. Se sentó conmigo en el patio y me dijo: no deje que la apaguen, Josefina. Usted es más fuerte de lo que cree. Le sonreí con lágrimas en los ojos. Era increíble cómo una simple palabra de aliento podía darme más fuerza que todo lo que escuchaba en mi propia casa. Esa noche, mientras escribía en mi libreta, entendí algo claro: no se trataba solo de defender mis bienes. Se trataba de defender mi dignidad, mi derecho a existir como persona. Mis hijos querían reducirme a un estorbo, a una sombra. Pero yo no iba a permitirlo, y con esa convicción, cerré la libreta, apagué la vela y me acosté. El miedo seguía allí, pero ya no me paralizaba. Ahora era un recordatorio de lo que estaba en juego: mi vida, mi voz, mi derecho a decidir hasta el último día que me quedara. Los días siguientes a la visita del médico se convirtieron en una tormenta silenciosa. Mis hijos ya no intentaban disimular sus intenciones. Yo sentía como cada gesto, cada palabra, estaba lleno de desprecio hacia mí, como si de verdad pensaran que yo ya no tenía lugar en el mundo. Una mañana, mientras preparaba café de olla, escuché desde la sala cómo Esteban hablaba con alguien por teléfono. No tarda mucho en ceder, decía. Es cuestión de tiempo. A su edad, ya no puede resistirse tanto.
Esas palabras me helaron la sangre. ¿De verdad pensaba que yo iba a rendirme? ¿Que me iba a quedar callada mientras ellos se repartían lo que con tanto esfuerzo construí? Me acerqué a la sala y, con la voz temblorosa pero firme, le dije: Esteban, yo no voy a ceder. No esperes eso de mí. Él me miró con frialdad. Y respondió: Madre, entienda de una vez, usted ya vivió demasiado. Déjenos a nosotros. La rabia me subió hasta la garganta y le contesté: mientras respire, sigo viva. Y mientras viva, yo decido. Me fui al patio, con las manos temblando. Y me senté en mi silla de madera. Sentí que las lágrimas querían salir, pero no les di permiso. Ya no quería llorar de dolor, quería llorar de coraje. Y en ese coraje encontré fuerza. Esa misma tarde, fui a ver a don Manuel otra vez. Le conté lo que había escuchado y él me miró con preocupación. Doña Josefina, tiene que prepararse para lo peor. Si intentan declararla incapaz legalmente, vamos a necesitar testigos, pruebas de que usted está en sus plenas facultades. Lo miré a los ojos y respondí: estoy lista. No voy a dejar que me borren. De regreso al pueblo, pasé por la iglesia. Me arrodillé frente a la Virgen de Guadalupe y le pedí con el alma: dame fuerzas, Virgencita. No me dejes sola en esta batalla. Sé que no soy la única mujer que pasa por esto, pero no quiero rendirme. Al salir, sentí una paz extraña, como si esa oración hubiera encendido un fuego nuevo dentro de mí. En casa, la tensión aumentaba. Lucía apenas me hablaba y cuando lo hacía, era para lanzarme frases que dolían como cuchillos. Madre, usted está haciendo todo más difícil. ¿Por qué no entiende que lo hacemos por su bien? Yo respiraba hondo antes de contestar: si fuera por mi bien, me respetarían. Y lo único que quieren es mi casa y mi dinero. Ella se mordía los labios y se iba sin responder. Mateo seguía en silencio, atrapado entre el amor a su madre y la presión de sus hermanos. Una noche, lo vi en el patio, mirando al cielo, y me acerqué. Hijo, todavía estás a tiempo de elegir el camino correcto, le dije con ternura. No te conviertas en cómplice de esta injusticia. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero no dijo nada. Y ese silencio me dolió más que cualquier palabra cruel. Los rumores en el pueblo crecían. Decían que mis hijos ya estaban buscando comprador para la casa. Cuando escuché eso, sentí un nudo en la garganta. Esa casa no. Era solo paredes y techo. Era el lugar donde había criado a mis hijos, donde había amado a mi esposo, donde había vivido toda mi vida. ¿Cómo podían pensar en venderla como si fuera un simple negocio? Una tarde, doña Carmen me trajo un plato de enchiladas y me dijo en voz baja: Josefina, tenga cuidado. La gente habla de que sus hijos andan diciendo que usted ya no puede valerse por sí misma. Le tomé la mano y le respondí con lágrimas en los ojos: Carmen, yo no estoy loca ni soy inútil. Pero parece que ellos necesitan convencer al mundo de eso para quitarme lo mío. Ella me abrazó fuerte y me susurró: no está sola. Yo daré la cara por usted si es necesario. Esas palabras me dieron un poco de alivio. Sentir que alguien creía en mí me hacía recordar que no todo estaba perdido, pero la situación llegó a un punto insoportable una noche de tormenta.
La lluvia golpeaba fuerte en el techo y los truenos retumbaban en la distancia. Esteban entró a mi cuarto sin tocar y me dijo: «Madre, si no firma, las cosas se van a poner feas». Me levanté de la cama, con el corazón latiendo fuerte, y le contesté: «Prefiero enfrentar la tormenta que entregarte mi vida». Él me miró con rabia, apretó los puños, pero se fue sin decir nada más. Me quedé sola en el cuarto, escuchando la lluvia, y pensé: van a intentar destruirme, pero no lo lograrán. Porque entendí que mi lucha ya no era solo por mi casa o mi dinero. Era por todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas, por todas las madres que alguna vez escucharon que ya habían vivido demasiado, y así, en medio de la tormenta, hice otro juramento: aunque me quedara completamente sola, no iba a dejar que me arrebataran mi voz ni mi dignidad. Después de aquella noche de tormenta, yo sentía que la batalla estaba llegando a un punto de quiebre. Mis hijos ya no se escondían para planear, ya no fingían preocupación. La ambición los había transformado en desconocidos, y yo me veía obligada a resistir dentro de mi propia casa. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las calles empedradas del pueblo, escuché golpes en la puerta. Abrí y me encontré con un hombre de traje acompañado de Esteban. Era un funcionario del juzgado. «Doña Josefina Ramírez», dijo el hombre con voz seca, «hemos recibido una solicitud de evaluación para determinar si usted está en condiciones de administrar sus bienes». Sentí que el piso se me movía bajo los pies. Allí estaba, frente a mí, el reflejo de lo que tanto había temido, mis propios hijos intentando declararme incapaz. Me llevé la mano al pecho y respiré profundo. «Yo estoy perfectamente lúcida», respondí. «No necesito que nadie decida por mí». El funcionario asintió, como si estuviera acostumbrado a esas palabras, y me explicó el procedimiento. Esteban, con los brazos cruzados, me miraba como si ya hubiera ganado. Esa noche lloré en silencio, pero ya no de miedo, sino de indignación. ¿Cómo era posible que la sangre de mi sangre me llevara hasta ese extremo? ¿Cómo podían verme como una carga cuando yo había dado mi vida por ellos? Al día siguiente, fui directo con don Manuel. Le conté todo lo ocurrido y él me miró con seriedad. «Doña Josefina, no se preocupe. Usted puede demostrar su capacidad. Y yo estaré a su lado en cada paso». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido, pero la verdadera reviravolta llegó unas semanas después. El día de la evaluación, mis hijos estaban presentes, convencidos de que me verían caer. Yo me sentía nerviosa, pero también segura de que no iba a dejar que me humillaran. El juez comenzó a hacerme preguntas sobre mi edad, mi lugar de nacimiento, las cuentas más básicas. Respondí con claridad. Luego me pidió que hablara de mi vida, de cómo había sacado adelante a mis hijos tras la muerte de mi esposo, y fue allí donde ocurrió algo inesperado. Mientras yo hablaba, recordando en voz alta cómo vendía tortillas en la plaza, cómo lavaba ropa ajena para pagar sus estudios, cómo me desvelaba cuidando a Lucía cuando tenía fiebre, el rostro de Mateo comenzó a cambiar. Lo vi tragar saliva, bajar la mirada y mover nerviosamente las manos. Cuando el juez terminó, Mateo se levantó de su silla y, con la voz quebrada, dijo: «Su señoría, mi madre está perfectamente
lo que están haciendo mis hermanos no es justo. Ella siempre ha sido la cabeza de nuestra familia, la que nos sostuvo en todo. No podemos quitarle lo suyo. El silencio en la sala fue absoluto. Lucía y Esteban lo miraban con furia, pero yo sentí un nudo en la garganta. Mateo, el hijo que siempre se había mantenido al margen, por fin había hablado. El juez anotó sus palabras y asintió con gesto solemne. Cuando terminó la audiencia, nos retiramos. Esteban salió furioso, golpeando la puerta, y Lucía iba detrás de él, murmurando insultos. Yo, en cambio, salí con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de alivio. Esa tarde, mientras caminaba por la plaza, varias vecinas se acercaron. Habían escuchado lo sucedido y me abrazaron con fuerza. Josefina, qué valiente es usted, me dijo doña Teresa. Nunca deje que la callen. Yo solo pude sonreír entre lágrimas. Porque entendía que mi lucha ya no era solo por mí. Era por todas las mujeres del pueblo que alguna vez habían sido tratadas como si ya no sirvieran. Esa noche, cuando llegué a casa, Mateo me esperó en la cocina. Madre, perdóneme por haber guardado silencio tanto tiempo, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero hoy entendí que estaba mal. Usted no merece esto. Lo abracé con todas mis fuerzas, como cuando era niño, y le respondí. Nunca es tarde para hacer lo correcto, hijo. Gracias por darme tu voz cuando más la necesitaba. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Todavía quedaba esperanza, aunque la batalla no hubiera terminado. Porque sabía que Esteban y Lucía no iban a rendirse fácilmente, pero esa reviravolta me dio un aire nuevo. Ya no era solo una mujer defendiendo su dignidad. Ahora era una madre con al menos un hijo a su lado, dispuesta a enfrentar lo que viniera. El día después de la audiencia, la casa se convirtió en un campo de guerra. Esteban y Lucía estaban furiosos. Me miraban con odio, como si yo hubiera cometido una traición imperdonable. Y, en el fondo, yo sabía que lo único que había hecho era defender lo que era mío. Nos dejó en ridículo frente al juez. Me gritó Esteban una tarde, golpeando la mesa con tanta fuerza que los vasos cayeron al suelo. Lucía lo apoyó enseguida. Sí, madre, ¿qué pretende? ¿Arruinarnos a todos por un capricho? Yo los miré en silencio, con lágrimas en los ojos. No eran desconocidos, eran mis hijos. Los mismos a los que había dado de comer con mis propias manos, los que dormían en mis brazos cuando eran pequeños. Y ahora me gritaban como si fuera su enemiga. Mateo trató de intervenir. Basta, dijo con firmeza. Madre tiene derecho a decidir. Pero sus palabras solo encendieron más la rabia de sus hermanos. Esteban lo empujó con violencia y le dijo, tú siempre fuiste el débil. Ahora quieres quedar bien con ella porque no tienes nada. Mateo lo miró con lágrimas contenidas, pero no se echó atrás. No se trata de quedar bien. Se trata de justicia. Aquella discusión fue tan fuerte que terminé encerrándome en mi cuarto. Me senté en la cama, abrazando mi rebozo azul, y sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Nunca imaginé que viviría para ver a mis hijos pelear de esa forma, no por amor,
no por respeto, sino por lo que podían ganar a costa de mí. Las noches se volvieron insoportables. Escuchaba cómo Esteban y Lucía hablaban en voz baja en la cocina, planeando nuevas formas de presionarme. Una vez, creí oír que mencionaban la posibilidad de internarme en un asilo aunque yo me negara. Ese pensamiento me quitaba el sueño. Una madrugada, me levanté y me vi en el espejo. Mi rostro mostraba las huellas del dolor, arrugas más profundas, ojeras oscuras, ojos apagados. Pero detrás de esa imagen cansada, todavía estaba yo, Josefina, la mujer que había sobrevivido a la viudez, al hambre, a la soledad. Y me dije, en voz alta, no van a poder conmigo. La tensión llegó a su punto máximo un domingo, después de misa. Volvimos a casa y Esteban, con Lucía a su lado, me acorraló en la sala. Madre, esto no puede seguir así. Usted va a firmar esos papeles, le guste o no. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mateo se interpuso, con los brazos abiertos. No la van a obligar. Gritó. Quítate de en medio. Respondió Esteban, empujándolo con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. En ese momento, grité con todas mis fuerzas, basta ya. Mi voz resonó en toda la casa. Por un instante, todos se quedaron en silencio, sorprendidos de escucharme tan fuerte. ¿Qué clase de hijos son ustedes? Les dije con la voz quebrada pero firme. ¿Qué clase de corazón tienen para querer arrebatarle a su madre lo que construyó con sangre y lágrimas? ¿Acaso olvidaron quién los alimentó cuando no había nada que comer? ¿Quién se partió las manos lavando ropa para que pudieran estudiar? Yo no soy su enemiga, soy su madre. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no las oculté. Esa era la verdad que había estado guardando tanto tiempo. Esteban bajó la mirada, pero Lucía, con los ojos llenos de rabia, me dijo, usted no entiende. La vida ya se le acabó. Lo mejor que puede hacer es dejarnos lo que tiene. Esas palabras me atravesaron el alma como un puñal. Sentí un dolor tan profundo que tuve que sostenerme de la mesa para no caer. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme sin fuerzas. La soledad me envolvía como un manto frío. Por un momento, pensé que no podría seguir, que ya no tenía sentido luchar. Pero entonces recordé las palabras de Mateo en la audiencia, el apoyo de doña Carmen, la firmeza de don Manuel. Y comprendí que no podía rendirme. Encendí una veladora y me arrodillé frente a la Virgen. Virgencita, susurré con la voz rota, dame fuerzas para soportar este dolor. Si tengo que enfrentar a mis propios hijos, ayúdame a no perderme. A mí misma, esa noche, mientras la llama de la vela iluminaba mi cuarto, entendí que estaba en el límite. Ya no podía soportar más humillaciones ni más traiciones. Pero también sabía que, cuando una mujer llega a ese punto, descubre dentro de sí una fuerza que nunca imaginó tener. Y yo estaba a punto de descubrirla. Después de aquella noche de tormenta, yo sentía que la batalla estaba llegando a un punto de quiebre. Mis hijos ya no se escondían para planear, ya no fingían preocupación. La ambición los había transformado en desconocidos, y yo me veía obligada a resistir dentro de mi propia casa. Una mañana,
cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las calles empedradas del pueblo, escuché golpes en la puerta. Abrí y me encontré con un hombre de traje acompañado de Esteban. Era un funcionario del juzgado. Doña Josefina Ramírez, dijo el hombre con voz seca, hemos recibido una solicitud de evaluación para determinar si usted está en condiciones de administrar sus bienes. Sentí que el piso se me movía bajo los pies. Allí estaba, frente a mí, el reflejo de lo que tanto había temido, mis propios hijos intentando declararme incapaz. Me llevé la mano al pecho y respiré profundo. Yo estoy perfectamente lúcida, respondí. No necesito que nadie decida por mí. El funcionario asintió, como si estuviera acostumbrado a esas palabras, y me explicó el procedimiento. Esteban, con los brazos cruzados, me miraba como si ya hubiera ganado. Esa noche lloré en silencio, pero ya no de miedo, sino de indignación. ¿Cómo era posible que la sangre de mi sangre me llevara hasta ese extremo? ¿Cómo podían verme como una carga cuando yo había dado mi vida por ellos? Al día siguiente, fui directo con don Manuel. Le conté todo lo ocurrido y él me miró con seriedad. Doña Josefina, no se preocupe. Usted puede demostrar su capacidad. Y yo estaré a su lado en cada paso. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido, pero la verdadera reviravolta llegó unas semanas después. El día de la evaluación, mis hijos estaban presentes, convencidos de que me verían caer. Yo me sentía nerviosa, pero también segura de que no iba a dejar que me humillaran. El juez comenzó a hacerme preguntas sobre mi edad, mi lugar de nacimiento, las cuentas más básicas. Respondí con claridad. Luego me pidió que hablara de mi vida, de cómo había sacado adelante a mis hijos tras la muerte de mi esposo. Y fue allí donde ocurrió algo inesperado. Mientras yo hablaba, recordando en voz alta cómo vendía tortillas en la plaza, cómo lavaba ropa ajena para pagar sus estudios, cómo me desvelaba cuidando a Lucía cuando tenía fiebre, el rostro de Mateo comenzó a cambiar. Lo vi tragar saliva, bajar la mirada y mover nerviosamente las manos. Cuando el juez terminó, Mateo se levantó de su silla y, con la voz quebrada, dijo, «Su señoría, mi madre está perfectamente. Lo que están haciendo mis hermanos no es justo. Ella siempre ha sido la cabeza de nuestra familia, la que nos sostuvo en todo. No podemos quitarle lo suyo». El silencio en la sala fue absoluto. Lucía y Esteban lo miraban con furia, pero yo sentí un nudo en la garganta. Mateo, el hijo que siempre se había mantenido al margen, por fin había hablado. El juez anotó sus palabras y asintió con gesto solemne. Cuando terminó la audiencia, nos retiramos. Esteban salió furioso, golpeando la puerta, y Lucía iba detrás de él, murmurando insultos. Yo, en cambio, salí con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de alivio. Esa tarde, mientras caminaba por la plaza, varias vecinas se acercaron. Habían escuchado lo sucedido y me abrazaron con fuerza. «Josefina, qué valiente es usted», me dijo doña Teresa. «Nunca deje que la callen». Yo solo pude sonreír entre lágrimas, porque entendía que mi lucha ya no era solo por mí. Era
por todas las mujeres del pueblo que alguna vez habían sido tratadas como si ya no sirvieran. Esa noche, cuando llegué a casa, Mateo me esperó en la cocina. Madre, perdóneme por haber guardado silencio tanto tiempo, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero hoy entendí que estaba mal. Usted no merece esto. Lo abracé con todas mis fuerzas, como cuando era niño, y le respondí. Nunca es tarde para hacer lo correcto, hijo. Gracias por darme tu voz cuando más la necesitaba. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Todavía quedaba esperanza, aunque la batalla no hubiera terminado. Porque sabía que Esteban y Lucía no iban a rendirse fácilmente, pero esa reviravolta me dio un aire nuevo. Ya no era solo una mujer defendiendo su dignidad. Ahora era una madre con al menos un hijo a su lado, dispuesta a enfrentar lo que viniera. El día después de la audiencia, la casa se convirtió en un campo de guerra. Esteban y Lucía estaban furiosos. Me miraban con odio, como si yo hubiera cometido una traición imperdonable. Y, en el fondo, yo sabía que lo único que había hecho era defender lo que era mío. Nos dejó en ridículo frente al juez. Me gritó Esteban una tarde, golpeando la mesa con tanta fuerza que los vasos cayeron al suelo. Lucía lo apoyó enseguida. Sí, madre, ¿qué pretende? ¿Arruinarnos a todos por un capricho? Yo los miré en silencio, con lágrimas en los ojos. No eran desconocidos, eran mis hijos. Los mismos a los que había dado de comer con mis propias manos, los que dormían en mis brazos cuando eran pequeños. Y ahora me gritaban como si fuera su enemiga. Mateo trató de intervenir. Basta, dijo con firmeza. Madre tiene derecho a decidir. Pero sus palabras solo encendieron más la rabia de sus hermanos. Esteban lo empujó con violencia y le dijo, tú siempre fuiste el débil. Ahora quieres quedar bien con ella porque no tienes nada. Mateo lo miró con lágrimas contenidas, pero no se echó atrás. No se trata de quedar bien. Se trata de justicia. Aquella discusión fue tan fuerte que terminé encerrándome en mi cuarto. Me senté en la cama, abrazando mi rebozo azul, y sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Nunca imaginé que viviría para ver a mis hijos pelear de esa forma, no por amor, no por respeto, sino por lo que podían ganar a costa de mí. Las noches se volvieron insoportables. Escuchaba cómo Esteban y Lucía hablaban en voz baja en la cocina, planeando nuevas formas de presionarme. Una vez, creí oír que mencionaban la posibilidad de internarme en un asilo aunque yo me negara. Ese pensamiento me quitaba el sueño. Una madrugada, me levanté y me vi en el espejo. Mi rostro mostraba las huellas del dolor, arrugas más profundas, ojeras oscuras, ojos apagados. Pero detrás de esa imagen cansada, todavía estaba yo, Josefina, la mujer que había sobrevivido a la viudez, al hambre, a la soledad. Y me dije, en voz alta, no van a poder conmigo. La tensión llegó a su punto máximo un domingo, después de misa. Volvimos a casa y Esteban, con Lucía a su lado, me acorraló en la sala. Madre, esto no puede seguir así. Usted va a firmar esos papeles, le guste o no. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mateo se interpuso, con los brazos abiertos.
No la van a obligar, gritó. Quítate de en medio, respondió Esteban, empujándolo con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. En ese momento, grité con todas mis fuerzas, basta ya. Mi voz resonó en toda la casa. Por un instante, todos se quedaron en silencio, sorprendidos de escucharme tan fuerte. ¿Qué clase de hijos son ustedes? Les dije con la voz quebrada pero firme. ¿Qué clase de corazón tienen para querer arrebatarle a su madre lo que construyó con sangre y lágrimas? ¿Acaso olvidaron quién los alimentó cuando no había nada que comer? ¿Quién se partió las manos lavando ropa para que pudieran estudiar? Yo no soy su enemiga, soy su madre. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no las oculté. Esa era la verdad que había estado guardando tanto tiempo. Esteban bajó la mirada, pero Lucía, con los ojos llenos de rabia, me dijo, «Usted no entiende. La vida ya se le acabó. Lo mejor que puede hacer es dejarnos lo que tiene». Esas palabras me atravesaron el alma como un puñal. Sentí un dolor tan profundo que tuve que sostenerme de la mesa para no caer. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme sin fuerzas. La soledad me envolvía como un manto frío. Por un momento, pensé que no podría seguir, que ya no tenía sentido luchar. Pero entonces recordé las palabras de Mateo en la audiencia, el apoyo de doña Carmen, la firmeza de don Manuel. Y comprendí que no podía rendirme, encendí una veladora y me arrodillé frente a la Virgen. Virgencita, susurré con la voz rota, dame fuerzas para soportar este dolor. Si tengo que enfrentar a mis propios hijos, ayúdame a no perderme. A mí misma, esa noche, mientras la llama de la vela iluminaba mi cuarto, entendí que estaba en el límite. Ya no podía soportar más humillaciones ni más traiciones. Pero también sabía que, cuando una mujer llega a ese punto, descubre dentro de sí una fuerza que nunca imaginó tener. Y yo estaba a punto de descubrirla. Después de aquel grito en la sala, la casa entera se volvió un campo minado. Ya no había espacio para la calma. Cada mirada de Esteban y Lucía era un recordatorio de que me veían como un obstáculo, una piedra en su camino. Y yo, aunque me mantenía en pie, sentía el peso de la soledad hundiéndome cada día un poco más. Mateo intentaba estar de mi lado, pero su voz se perdía entre la rabia de sus hermanos. Muchas veces lo vi quedarse callado, con la cara llena de frustración, como si quisiera defenderme más, pero el miedo o la culpa lo encadenaran. Yo no lo juzgaba, porque sabía que él también sufría en medio de esa guerra familiar. Una noche, escuché a Esteban y Lucía hablar en la cocina. Pensaban que yo estaba dormida, pero mis oídos seguían atentos. Si sigue así, la vamos a tener que internar, dijo Esteban con frialdad. Sí, respondió Lucía. Ya hablé con un lugar en Querétaro. La aceptan de inmediato. Sentí que el alma se me escapaba del cuerpo. Internarme. Sacarme de mi casa como si fuera un objeto viejo que ya no sirve. El dolor era tan grande que tuve que taparme la boca para no gritar. Me encerré en mi cuarto, abracé mi rebozo y lloré hasta que amaneció. ¿Cómo era posible que mis propios hijos, aquellos a quienes había dado la vida, quisieran desterrarme de mi hogar? Pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado si estuviera vivo.
y en ese momento, el vacío de su ausencia se sintió más pesado que nunca. Al día siguiente, salí al mercado con la cabeza baja. Algunas vecinas me saludaron con cariño, pero en sus ojos vi la compasión que tanto me dolía. Ellas sabían lo que estaba pasando. Yo ya no era doña Josefina, la mujer fuerte que sacó adelante a sus hijos. Ahora era la madre traicionada, la que luchaba contra su propia sangre. Regresé a casa con el corazón hecho trizas. Me senté en el patio, mirando las bugambilias que aún florecían a pesar de la sequía. Y pensé, si ellas pueden florecer en medio del desierto, yo también puedo resistir. Pero ese pensamiento no borraba el dolor. La tensión llegó a su punto máximo una tarde cuando Esteban trajo de nuevo al notario. Entraron a la sala como si ya fuera todo decidido. Madre, me dijo Esteban con voz dura, hoy es el día. Si no firma, será peor para usted. Mateo se interpuso otra vez. Basta, Esteban. Deja de presionarla. Cállate, le gritó Lucía. Siempre fuiste un inútil. Ahora te crees valiente solo porque la defiendes. La discusión se volvió gritos. Yo, con las manos temblando, me levanté y les grité, yo no voy a firmar nada. Aunque me arranquen las manos, no van a obligarme. El notario, incómodo, cerró los papeles y salió de la casa apresurado. El silencio que quedó fue peor que los gritos. Esteban me miraba con los ojos llenos de odio, Lucía con un desprecio helado, y Mateo con lágrimas contenidas. Esa noche no cené. Me encerré en mi cuarto y encendí una vela frente a la Virgen. Virgencita, susurré, ya no puedo más. Me duele demasiado. Me duele el alma. Si este es el final, dame fuerzas para que al menos no me arrebaten mi dignidad. Me quedé horas arrodillada, con el rostro empapado en lágrimas. Sentía que ya no tenía fuerzas, que la lucha me estaba consumiendo. Pero en medio de ese dolor insoportable, algo dentro de mí se encendió. Una voz suave, como un susurro, me recordó, Josefina, todavía estás viva. Mientras respires, sigues siendo dueña de ti. Me levanté lentamente, con el cuerpo cansado pero el espíritu encendido. Entendí que la traición de mis hijos había llegado a su punto más cruel. Pero también comprendí que yo no podía dejar que ellos escribieran el final de mi historia. Ese final todavía me pertenecía. El amanecer de aquel lunes llegó con un aire distinto. Después de tantas noches de lágrimas, de gritos y de silencios pesados, algo dentro de mí despertó. Me levanté, abrí las ventanas de mi cuarto y dejé que el sol entrara. Sentí el calor en mi rostro y me dije, Josefina, hoy es el día en que tomas el control de tu vida. Con el apoyo de don Manuel, iniciamos el proceso legal para proteger mis bienes. No fue fácil. Mis hijos me acusaron de ser ingrata, de ponerlos en vergüenza frente al pueblo. Esteban me gritó una vez en la plaza, delante de todos, usted nos debe todo. Nos arruinó la vida con su terquedad. La gente lo miraba sorprendida, y yo, en vez de agachar la cabeza como tantas veces, levanté la voz, lo que tienen. Lo tienen gracias a mí. Yo no les debo nada. Al contrario,
Ustedes me deben respeto. Ese día entendí que no había vuelta atrás. La relación con Esteban y Lucía estaba rota. Pero, aunque me dolía en el alma, también sentí una paz nueva. Había recuperado mi voz. Mateo, con el tiempo, se volvió mi mayor apoyo. Me acompañaba a las citas con don Manuel, me escuchaba en las noches cuando el miedo volvía, y me decía: Madre, no estás sola. Yo estoy con usted. Y esas palabras me daban fuerzas para seguir. El proceso fue largo, lleno de documentos, testimonios y audiencias. Pero al final, la justicia estuvo de mi lado. Logré conservar mi casa, mis ahorros. Y, sobre todo, mi derecho a decidir. Esteban y Lucía se alejaron, quizá llenos de rabia, quizá de vergüenza. Yo lloré por ellos, porque ninguna madre sueña con perder a sus hijos de esa manera. Pero también supe que a veces es necesario soltar para poder respirar. El día en que recibí la notificación oficial de que mis bienes estaban protegidos, me senté en el patio con mi rebozo azul sobre los hombros. El aire fresco de la tarde me acariciaba el rostro y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. No porque mis hijos ya no me presionaran, sino porque yo había recordado quién era. No soy solo una anciana. Soy una mujer que trabajó toda su vida, que crió sola a 3 hijos, que sobrevivió a la viudez y al hambre. Soy Josefina Ramírez, y mi historia no termina con la frase, ya vivió demasiado. Mi historia continúa mientras mi corazón siga latiendo. A todas las mujeres que me escuchan hoy, quiero decirles algo: no permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, les hagan sentir que ya no valen nada. La edad no nos quita dignidad. Nos da experiencia. La edad no nos borra, nos ilumina. Sí, mis hijos me dijeron una y otra vez que yo ya había vivido demasiado. Pero yo les demostré, y hoy lo comparto con ustedes, que nunca es tarde para alzar la voz, para defenderlo nuestro, para decidir sobre nuestra propia vida. Ahora te pregunto a ti, que estás escuchando mi relato, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que actué bien al enfrentar a mis propios hijos, aunque eso significara quedarme sola? ¿O habrías tomado otra decisión? Déjame tu comentario, porque tu opinión también me ayuda a sanar, y quizás ayude a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Gracias por escucharme con el corazón. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor y de resistencia, pero también de esperanza. Porque si algo aprendí es que la voz de una mujer nunca es demasiado tarde para ser escuchada. Después de aquel grito en la sala, la casa entera se volvió un campo minado. Ya no había espacio para la calma. Cada mirada de Esteban y Lucía era un recordatorio de que me veían como un obstáculo, una piedra en su camino. Y yo, aunque me mantenía en pie, sentía el peso de la soledad hundiéndome cada día un poco más. Mateo intentaba estar de mi lado, pero su voz se perdía entre la rabia de sus hermanos. Muchas veces lo vi quedarse callado, con la cara llena de frustración, como si quisiera defenderme más, pero el miedo o la culpa lo encadenaran. Yo no lo juzgaba, porque sabía que él también sufría en medio de esa guerra familiar. Una noche, escuché a Esteban y Lucía hablar en la cocina. Pensaban que yo estaba dormida, pero mis oídos seguían atentos. Si sigue así, la vamos a tener que internar, dijo Esteban con frialdad. Sí, respondió Lucía. Ya hablé con un lugar en Querétaro.
La aceptan de inmediato. Sentí que el alma se me escapaba del cuerpo. Internarme. Sacarme de mi casa como si fuera un objeto viejo que ya no sirve. El dolor era tan grande que tuve que taparme la boca para no gritar. Me encerré en mi cuarto, abracé mi rebozo y lloré hasta que amaneció. ¿Cómo era posible que mis propios hijos, aquellos a quienes había dado la vida, quisieran desterrarme de mi hogar? Pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado si estuviera vivo. Y en ese momento, el vacío de su ausencia se sintió más pesado que nunca. Al día siguiente, salí al mercado con la cabeza baja. Algunas vecinas me saludaron con cariño, pero en sus ojos vi la compasión que tanto me dolía. Ellas sabían lo que estaba pasando. Yo ya no era doña Josefina, la mujer fuerte que sacó adelante a sus hijos. Ahora era la madre traicionada, la que luchaba contra su propia sangre. Regresé a casa con el corazón hecho trizas. Me senté en el patio, mirando las bugambilias que aún florecían a pesar de la sequía. Y pensé, si ellas pueden florecer en medio del desierto, yo también puedo resistir. Pero ese pensamiento no borraba el dolor. La tensión llegó a su punto máximo una tarde cuando Esteban trajo de nuevo al notario. Entraron a la sala como si ya fuera todo decidido. Madre, me dijo Esteban con voz dura, hoy es el día. Si no firma, será peor para usted. Mateo se interpuso otra vez. Basta, Esteban. Deja de presionarla. Cállate. Le gritó Lucía. Siempre fuiste un inútil. Ahora te crees valiente solo porque la defiendes. La discusión se volvió gritos. Yo, con las manos temblando, me levanté y les grité, yo no voy a firmar nada. Aunque me arranquen las manos, no van a obligarme. El notario, incómodo, cerró los papeles y salió de la casa apresurado. El silencio que quedó fue peor que los gritos. Esteban me miraba con los ojos llenos de odio, Lucía con un desprecio helado, y Mateo con lágrimas contenidas. Esa noche no cené. Me encerré en mi cuarto y encendí una vela frente a la Virgen. Virgencita, susurré, ya no puedo más. Me duele demasiado. Me duele el alma. Si este es el final, dame fuerzas para que al menos no me arrebaten mi dignidad. Me quedé horas arrodillada, con el rostro empapado en lágrimas. Sentía que ya no tenía fuerzas, que la lucha me estaba consumiendo. Pero en medio de ese dolor insoportable, algo dentro de mí se encendió. Una voz suave, como un susurro, me recordó, Josefina, todavía estás viva. Mientras respires, sigues siendo dueña de ti. Me levanté lentamente, con el cuerpo cansado pero el espíritu encendido. Entendí que la traición de mis hijos había llegado a su punto más cruel. Pero también comprendí que yo no podía dejar que ellos escribieran el final de mi historia. Ese final todavía me pertenecía. El amanecer de aquel lunes llegó con un aire distinto. Después de tantas noches de lágrimas, de gritos y de silencios pesados, algo dentro de mí despertó. Me levanté, abrí las ventanas de mi cuarto y dejé que el sol entrara. Sentí el calor en mi rostro y me dije, Josefina, hoy es el día en que tomas el control de tu vida. Con el apoyo de don Manuel,
Iniciamos el proceso legal para proteger mis bienes. No fue fácil. Mis hijos me acusaron de ser ingrata, de ponerlos en vergüenza frente al pueblo. Esteban me gritó una vez en la plaza, delante de todos: usted nos debe todo. Nos arruinó la vida con su terquedad. La gente lo miraba sorprendida, y yo, en vez de agachar la cabeza como tantas veces, levanté la voz: lo que tienen. Lo tienen gracias a mí. Yo no les debo nada. Al contrario, ustedes me deben respeto. Ese día entendí que no había vuelta atrás. La relación con Esteban y Lucía estaba rota. Pero, aunque me dolía en el alma, también sentí una paz nueva. Había recuperado mi voz. Mateo, con el tiempo, se volvió mi mayor apoyo. Me acompañaba a las citas con don Manuel, me escuchaba en las noches cuando el miedo volvía, y me decía: Madre, no está sola. Yo estoy con usted. Y esas palabras me daban fuerzas para seguir. El proceso fue largo, lleno de documentos, testimonios y audiencias. Pero al final, la justicia estuvo de mi lado. Logré conservar mi casa, mis ahorros. Y, sobre todo, mi derecho a decidir. Esteban y Lucía se alejaron, quizá llenos de rabia, quizá de vergüenza. Yo lloré por ellos, porque ninguna madre sueña con perder a sus hijos de esa manera. Pero también supe que a veces es necesario soltar para poder respirar. El día en que recibí la notificación oficial de que mis bienes estaban protegidos, me senté en el patio con mi rebozo azul sobre los hombros. El aire fresco de la tarde me acariciaba el rostro y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. No porque mis hijos ya no me presionaran, sino porque yo había recordado quién era. No soy solo una anciana. Soy una mujer que trabajó toda su vida, que crió sola a 3 hijos, que sobrevivió a la viudez y al hambre. Soy Josefina Ramírez, y mi historia no termina con la frase: ya vivió demasiado. Mi historia continúa mientras mi corazón siga latiendo. A todas las mujeres que me escuchan hoy, quiero decirles algo: no permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, les hagan sentir que ya no valen nada. La edad no nos quita dignidad. Nos da experiencia. La edad no nos borra, nos ilumina. Sí, mis hijos me dijeron una y otra vez que yo ya había vivido demasiado. Pero yo les demostré, y hoy lo comparto con ustedes, que nunca es tarde para alzar la voz, para defenderlo nuestro, para decidir sobre nuestra propia vida. Ahora te pregunto a ti, que estás escuchando mi relato, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que actué bien al enfrentar a mis propios hijos, aunque eso significara quedarme sola? ¿O habrías tomado otra decisión? Déjame tu comentario, porque tu opinión también me ayuda a sanar, y quizás ayude a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Gracias por escucharme con el corazón. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor y de resistencia, pero también de esperanza. Porque si algo aprendí es que la voz de una mujer nunca es demasiado tarde para ser escuchada.